Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque sinceramente, la bomba que tenemos preparada es de esas que te dejan sin aliento. Hoy vamos a sumergirnos en el universo de Kerem Bürsin y Hande Erupar-Rafael, una pareja que a pesar del tiempo transcurrido desde el final de su relación superíndice 3N, sigue acaparando titulares y encendiendo la pasión superíndice 3N de miles de fans alrededor del mundo. Y es que Q Copyright N no recuerda con nostalgia los momentos mágicos que nos regalaron en pantalla y fuera de ella. Pero hoy, no vamos a hablar de su relación superíndice 3N en general, no. Vamos a enfocarnos en algo mucho más específico, algo que ha estado circulando por las redes sociales y los foros de fans con una fuerza impresionante. Vamos a desentrar más menos según dicen el secreto amor platu superíndice 3 Nico que Kerem Bürsin siente, o sentúa por los ojos de Hande Erupar-Rafael. Su copyright suena a titular de novela romántica, pero la verdad es que hay suficiente evidencia, o al menos indicios, como para justificar que nos adentremos en este misterio. Antes de que empecemos a desgranar toda esta información superíndice 3N jugosa, por favor, no se olviden de suscribirse al canal. Aku encontrar en las últimas noticias, chismes y análisis sobre sus celebridades turcas favoritas. Y si les gusta este tipo de contenido, du copyright llenos un like para saber que quieren ese asu que sin ese preúmbulos, rense un cafecito, pu superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos. Porque este viaje al interior del supuesto secreto amor platu superíndice 3 Nico de Kerem por los ojos de Hande va a ser, bueno, digamos que van a quedar con la boca abierta. Vamos a Yur. La verdad es que esta historia del amor platu superíndice 3 Nico de Kerem por los ojos de Hande no surgió superíndice 3 de la nada. Ha sido un rumor que ha ido creciendo como la espuma, alimentado por diversas fuentes. Desde entrevistas donde Kerem parecua especialmente cautivado al hablar de Hande, hasta comentarios sutiles en redes sociales, pasando por el lenguaje corporal captado en fotos y vídeos. Todo esto ha contribuido a crear una narrativa que para muchos fans, es más que una simple teoría. Para empezar, hablemos de esas famosas entrevistas. Si han seguido de cerca la trayectoria de Kerem y Hande seguramente recuerdan las innumerables veces que fueron entrevistados juntos durante la promoción superíndice 3N de Senu con diéresis al cap. Y es precisamente en esas entrevistas donde muchos fans han detectado un brillo especial en los ojos de Kerem cuando hablaba de Hande. No era solo admiración superíndice 3N profesional, sino algo más profundo, algo que sugirió a una fascinación superíndice 3N genuina. Era como si, en medio del bullicio de los sets de grabación superíndice 3N y las luces de las CU maras, Kerem encontrara un remanso de paz y belleza en la mirada de Hande. Una mirada que, a juzgar por lo que dicen los fans, lo transportaba a un lugar diferente. Algunos incluso han analizado minuciosamente las palabras que Kerem utilizaba para describir a Hande. Se ayudó de elogiar su talento actoral, Kerem a menudo destacaba su belleza natural, su inteligencia y su carisma. Y por supuesto, no podían faltar las menciones a sus ojos. Recuerdo una entrevista en particular donde le preguntaron a Kerem Q copyright era lo que se le atraía de Hande. Su respuesta fue algo así como, Hande tiene una mirada que te atrapa, una mirada que te cuenta historias. Sus ojos son profundos, expresivos, simplemente hipnus superíndice 3 ticos. Obviamente esta respuesta no hizo que echarle más menos al fuego de los rumores. De hecho, después copyright de esa entrevista, las redes sociales se inundaron de comentarios y memes sobre los ojos de Hande, convirtió copyright dolos prácticamente en un fenu superíndice 3 menos viral. La gente empezó superíndice 3 a analizar fotos de cerca, buscando la hipnosis de la que hablaba Kerem. Era como si todos quisieran entender Q copyright era lo que veo a Kerem en esos ojos. Pero no solo las palabras de Kerem son las que alimentan esta teoría. También copyright N es el lenguaje corporal. Los expertos en lenguaje corporal saben que los ojos son la ventana del alma, y que a través copyright de ellos se pueden detectar emociones y sentimientos que a veces las palabras no pueden expresar. Pues bien, muchos fans han analizado fotos y vídeos de Kerem y Hande, y han llegado a la conclusión superíndice 3N de que Kerem a menudo miraba a Hande de una manera muy particular, una manera que indicaba una admiración superíndice 3N que iba ese ayudo de la simple amistad. No era una mirada casual, una mirada de cortesía. Era una mirada intensa, cargada de significado,
como si estuviera tratando de descifrar un CU superíndice 3 digo secreto escondido en el iris de Ande. Por ejemplo, hay una foto que se hizo viral en su momento donde se ve a Kerem y Ande riendo juntos. Lo que llamó superíndice 3 la atención superíndice 3N de los fans no fue la risa en su, sino la forma en que Kerem miraba a Ande. Su mirada era intensa, fija en sus ojos, como si estuviera completamente absorto en su belleza. Algunos incluso comentaron que parecía que estaba intentando descifrar un misterio en sus ojos. Y es que hay que admitirlo, la química entre ellos era palpable. Incluso para aquellos que no seguían la serie, era evidente que había algo especial entre Kerem y Ande. Algo que trascendió a la amistad y la simple colaboración superíndice 3N profesional. Y no olvidemos las redes sociales, ese campo de batalla donde las celebridades dejan pistas, a veces intencionalmente, a veces sin querer. A lo largo de su relación superíndice 3N, Kerem y Ande compartieron numerosas fotos y vídeos juntos en sus cuentas de Instagram. Y en muchas de esas publicaciones, Kerem a menudo hace referencia a los ojos de Ande. Ya sea con emojis de ojos con comentarios elogiosos sobre su mirada, o simplemente con fotos donde sus ojos eran los protagonistas, Kerem parecía estar obsesionado con esta característica física de Ande. Recuerdo un post en particular donde Kerem subió superíndice 3 una foto de Ande en primer plano con una leyenda que decía, los tintos seáis. Ese post, obviamente causó superíndice 3 un revuelo enorme entre los fans, que lo interpretaron como una confirmación superíndice 3N de su amor platu superíndice 3 Nico por la mirada de Ande. Por supuesto, es importante recordar que todo esto son especulaciones. No hay ninguna confirmación superíndice 3N oficial por parte de Kerem o Ande sobre este supuesto amor platu superíndice 3 Nico por sus ojos. Podrá ser simplemente admiración superíndice 3N profesional, o una forma de halagar a su compau más menos era de trabajo. Pero la verdad es que para muchos fans, la evidencia es demasiado convincente como para ser ignorada. Es como si hubieran encontrado un patrón superíndice 3N, una recurrencia en el comportamiento de Kerem que apuntaba a algo muy ese profundo que una simple amistad. Ahora, vamos a profundizar un poco muy ese en la belleza de los ojos de Ande Eru Rafael. Copyright es lo que los hace tan especiales, tan cautivadores. Bueno, en primer lugar, es su color. Ande tiene unos ojos color avellana que cambian de tonalidad según la luz. A veces parecen marrones, a veces verdes, a veces incluso dorados. Esta cualidad camaleu superíndice 3 Nica los hace a un mundo interesantes y misteriosos. Es como si sus ojos tuvieran vida propia, adaptándose al entorno y reflejando su estado de a más menos nimo. Además ese del color, también copyright N es la forma. Ande tiene unos ojos grandes, almendrados, con unas pestañas más menos largas y abundantes que los enmarcan a la perfección superíndice 3N. Esta forma de ojo se considera clásicamente bella y atractiva. Es la forma de ojo que los artistas han retratado durante siglos, simbolizando la belleza y la feminidad. Pero quizá, ese ese importante de los ojos de Ande es su expresividad. Como mencionó copyright antes, sus ojos cuentan historias. Son capaces de transmitir una amplia gama de emociones, desde la alegría y la felicidad, hasta la tristeza y la melancolía. Esta capacidad de comunicar a través copyright ese de la mirada es lo que los hace tan fascinantes. Es como si sus ojos fueran un lenguaje en sí mismos, capaces de expresar lo que las palabras no pueden. Y no solo Kerem parece estar cautivado por los ojos de Ande. A lo largo de su carrera, Ande ha sido elogiada en numerosas ocasiones por su belleza, y sus ojos siempre han sido uno de los aspectos destacados. Ha protagonizado campañas más menos publicitarias para marcas de Cosmo Copyright ticos donde sus ojos eran los protagonistas, y ha sido nombrada como una de las mujeres bellas del mundo por diversas revistas. Marcas como L'Oréal Paris han confiado en la belleza de su mirada para promocionar sus productos, convirtió Copyright Dola en un icono de belleza a nivel internacional. Entonces podemos concluir que Kerem Bürsin realmente tenía un amor platu superíndice 3 Nico por los ojos de Ande Eru Rafael. Es imposible saberlo con certeza. Pero lo que sí podemos afirmar es que Ande tiene unos ojos que son verdaderamente especiales, unos ojos que han cautivado a millones de personas en todo el mundo, incluyendo, posiblemente, a Kerem Bürsin. Y Copyright N sabe tal vez la clave para entender su relación superíndice 3N, su química, su historia, reside precisamente en esa mirada.
Y hablando de Kerem, es importante recordar que con diéresis copyright L también copyright N es considerado uno de los hombres muy atractivos de Turquía. Con su carisma, su talento actoral y su atractivo físico, ha conquistado el corazón superíndice 3N de miles de fans. Asu que si bien es posible que haya sentido una fascinación superíndice 3N especial por los ojos de Ande, también copyright N es probable que haya sido admirado por muchas otras mujeres por sus propios atributos. Kerem posee una mirada intensa y penetrante, capaz de transmitir fuerza y vulnerabilidad al mismo tiempo. Es un hombre que sabe CU superíndice 3 mo usar sus ojos para conectar con el público, tanto en la pantalla como fuera de ella. La relación superíndice 3N entre Kerem y Ande fue sin duda una de las más comentadas y seguidas en el mundo del entretenimiento turco. Su química en pantalla era innegable, y su romance fuera de ella hizo suspirar a miles de fans que son más menos aban con un final feliz. Lamentablemente su relación superíndice 3N terminó superíndice 3, pero el legado de su amor perdura en la memoria de sus seguidores. Su historia de amor se convirtió superíndice 3 en un cuento de hadas moderno, una historia que demostró superíndice 3 que el amor verdadero, a veces, puede surgir en los lugares muy inesperados. Y aunque hayan tomado caminos separados, el recuerdo de su relación superíndice 3N sigue generando interu copyright S y especulación superíndice 3N. La teoría del amor platu superíndice 3 Nico de Kerem por los ojos de Ande es solo una muestra de ello. Es una forma de mantener viva la llama de su amor, de recordar los momentos mágicos que nos regalaron y de seguir más menos ando con un posible reencuentro en el futuro. Es como si los fans se negaran a aceptar que su historia ha terminado, aferrándose a la esperanza de que algún día, Kerem y Ande vuelvan a encontrarse. Ahora hablemos un poco sobre la importancia de los ojos en la comunicación superíndice 3N humana. Los ojos son mucho más que simple su con diéresis superíndice 3 ganos de la visión superíndice 3N. Son una herramienta fundamental para la comunicación superíndice 3N no verbal. A través copyright S de la mirada, podemos expresar una amplia gama de emociones, desde el amor y la alegría, hasta el miedo y la tristeza. La mirada puede ser cálida y acogedora, fría y distante, o incluso amenazante. Todo depende de la forma en que la usemos. El contacto visual es esencial para establecer una conexión superíndice 3N con otras personas. Cuando miramos a alguien a los ojos, le estamos demostrando que estamos prestando atención superíndice 3N, que nos importa lo que tiene que decir. Evitar el contacto visual, por el contrario, puede transmitir falta de interu copyright S, inseguridad o incluso deshonestidad. El contacto visual es una forma de decirle a la otra persona, te veo, te escucho, te entiendo. Los ojos también copyright N pueden revelar nuestros verdaderos sentimientos. Incluso si intentamos ocultar nuestras emociones, nuestros ojos a menudo nos delatan. Por ejemplo, las pupilas se dilatan cuando estamos excitados o interesados en algo, y se contraen cuando estamos asustados o disgustados. Es por eso que a menudo se dice que los ojos son el espejo del alma. En muchas culturas, los ojos tienen un significado simbu superíndice 3 lico. En algunas culturas, se cree que los ojos son la ventana del alma, y que a través copyright S de ellos se puede ver la verdadera esencia de una persona. En otras culturas, se considera de mala educación superíndice 3N mirar directamente a los ojos de una persona mayor o de una persona con autoridad. En algunas culturas incluso se cree que la mirada puede ser portadora de energía, tanto positiva como negativa. En el mundo del arte los ojos han sido representados en innumerables ocasiones. Desde los retratos de faraones egipcios hasta las obras maestras del Renacimiento, los ojos siempre han sido un elemento clave para transmitir emociones y contar historias. Los ojos de la Mona Lisa, por ejemplo, son famosos por su misterio y su capacidad de conectar con el espectador. Volviendo a Kerem y Ande, es posible que Kerem haya sido consciente del poder de los ojos de Ande para comunicar emociones y conectar con el público. Quizá ese fue esa capacidad expresiva lo que Mude se le atrajo de ella, Mude se halló de su belleza física. Tal vez vio en sus ojos una profundidad, una autenticidad que lo cautivó superíndice 3. En definitiva, la historia del supuesto amor platu superíndice 3 Nico de Kerem por los ojos de Ande es un ejemplo de CEU superíndice 3 mo la belleza y la expresividad de los ojos pueden cautivar e inspirar a las personas. Es una historia que nos recuerda la importancia de la comunicación superíndice 3N no verbal y el poder de la mirada para transmitir emociones y conectar con los DMU-S.
Y es, sobre todo, una historia que nos invita a reflexionar sobre la fascinatio superíndice 3n que sentimos por aquellos que nos hacen sentir algo especial con solo una mirada. Es una historia que nos recuerda que a veces, las palabras no son necesarias para expresar lo que sentimos. Pero copyright significa realmente amor Platus superíndice 3 Nico. El tu copyright mino, derivado de la filosofía de Platus superíndice 3n, se refiere a un amor idealizado, no correspondido o que se mantiene en un plano puramente espiritual. En el caso de Kerem y Ande, la teoría del amor Platus superíndice 3 Nico por los ojos sugiere que Kerem podría haber sentido una admiración superíndice 3n intensa por la mirada de Ande, view copyright dándola como un reflejo de su belleza interior y su alma. No se trata necesariamente de un deseo romántico convencional, sino de una fascinatio superíndice 3n es tu copyright tica y emocional. Y si analizamos la trayectoria profesional de ambos actores, podemos observar que ambos han sabido explotar al máximo su atractivo físico y su capacidad para conectar con el público a través copyright, ese de la mirada. Ande ha protagonizado numerosas campaumas menosas publicitarias donde sus ojos eran los protagonistas, mientras que Kerem ha demostrado su talento actoral en papeles que requieran una gran expresividad facial. Ambos son conscientes del poder de la imagen y saben